tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a pegarle una lectura al trabajito que le pasé de los días pasados, suplementación en condiciones de pastoreo del ingeniero agrónomo Juan Elizalde. Es una persona con un nivel excelente en producción de carne, sobre todo en invernada. Es un asesor muy importante y muy interesante, que trabaja acá en nuestra facultad y también es del INTA. La introducción no vamos a hacer mucho hincapié en la introducción, sino que vamos a ir directamente a algunos detalles en lo que es composición y la digestión de las diferentes pasturas. Como ustedes saben, las pasturas son la base de nuestra producción de carne, sobre todo en las invernadas, a pesar de que hace algunos años se ven haciendo mucho feedlot. La base forrajera sigue siendo la alternativa más rentable para nuestras invernadas. Y como la base forrajera y las pasturas están compuestas por diferentes especies, básicamente gramíneas y leguminosas, hay que saber que cada una de ellas tiene composición diferente, sobre todo en lo que es calidad. En cuanto a calidad, las leguminosas tienen menos pared celular o menos fibra, que se mide con un análisis que se hace que se llama fibra detergente neutro, y que da una noción de digestibilidad de esa fibra, de los nutrientes que van a quedar disponibles para el animal. Y esa calidad, que es superior en cuanto a calidad o cantidad de fibra detergente neutro en las leguminosas con respecto a las gramíneas, también en cuanto a las proteínas, estas leguminosas son más parejas en sus niveles a lo largo del año. Y lo que sucede con las leguminosas, con las gramíneas, muchas veces, y sobre todo con los verdes de invierno, que la composición proteica varía ampliamente, y ese puede ser uno de los problemas que trae o que tiene la invernada, sobre todo en el otoño, y después lo vamos a ver un poquito. Lo que vemos acá en la tablita, me voy a correr de acá un poco para arriba, es las diferencias entre esas dos variedades, entre esas dos grandes tipos de pastura, las gramíneas y las leguminosas, en cuanto a calidad de la fibra, medida por fibra detergente neutro y proteína bruta. Si ustedes pueden ver o decir, che, pero ¿por qué esta tiene hasta el 65% de fibra detergente neutro? ¿Tiene más? ¿Es mejor? No. Lo que indica la cantidad de fibra detergente neutro es la cantidad de pared celular, de celulosa y hemicelulosa y lignina que tiene. Por lo tanto, mucho de esa fibra es indigestible. También es muy importante, aparte de la composición de cada una de las especies que componen la pastura, también es muy importante el estadio fisiológico de la planta. Yo acá tengo un grafiquito que también es de Elizalde, de decir, bueno, a medida que las pasturas van ceneciendo o se van o va transcurriendo el tiempo, decir, bueno, va perdiendo, se va muriendo, va entrando en senescencia, por lo cual los valores de fibra detergente neutra van a ir aumentando, o sea, se va perdiendo calidad a medida que el estado fenológico de la planta aumenta. Vamos para el otro lado. Esto hace que el manejo del pastoreo o el manejo de las pasturas sea muy difícil. No es fácil manejar una pastura, sobre todo porque por la calidad composicional que tienen. No es lo mismo una pastura de gramínea pura o de una única gramínea como una festuca o un agropiro, que otra pastura donde ahí está compuesta. Bueno, asimismo también la calidad del forraje varía a lo largo del año, no es lo mismo un forraje en primavera, verano, otoño, invierno. Esas calidades son diferentes, como pueden ver en el gráfico, es decir, la cantidad de hojas vivas, de tallos y de material senescente hace que la calidad de esa pastura vaya cambiando a lo largo del año. A su vez, en Argentina
ese forraje también hay variaciones que se dan a lo largo del año, que hacen que esa calidad, y entre años que esa calidad vaya variando de un año a otro, de una estación a otra, por lo cual a veces es bueno medir la digestibilidad o la fibra detergente neutra o detergente ácida de esos forrajes. En cuanto a lo que es el tipo de forraje y la digestión ruminal, decir, bueno, no es lo mismo la digestión de un material fresco, de alta calidad, que de un material con mucha fibra. En general el pasto se digiere en un 90% dentro del rumen, y los tipos de digestión y la forma de la digestión de esa fibra va a depender del sistema, si es un sistema netamente pastoril o un feedlot. Acuérdense de que de esa tablita o ese dibujito cuando hacíamos, dependiendo de la cantidad de fibras, el pH ruminal y la flora que actuaba, decir, bueno, eran los productos de la fermentación, y así funciona esto. El rumen funciona de esa manera y depende de la calidad de la pastura, básicamente. Acá hay algo muy importante que está en naranja, decir, bueno, en un sistema pastoril lo importante es mantener la calidad de la pastura lo más verde posible, con la menor cantidad de material muerto posible, o sea que la idea es verla toda verde y que no llegue a un estado reproductivo o de senescencia. Ahí está la clave del manejo de las pasturas. Vamos a pasar a la siguiente página. En cuanto a la bueno, ¿cuál es la mejor estrategia para utilizar el forraje? En realidad, voy a decir, bueno, cuanto más pasto coma, más barato va a ser mi kilo de carne producido. En realidad, es decir, el pasto es el alimento más barato que tenemos, pero también va a depender del sistema en el cual estamos inmersos. Así que, pues sí, bueno, probablemente a veces comer la mayor cantidad de forraje no va a hacer que el resultado económico sea el más agradable. A priori, ¿sí? Es lo que dice Juan Elizalde, lo que parece es que cuanto más utilización del forraje tenga, mejores resultados económicos voy a tener, porque va a redundar en una mayor producción de carne. Eso es real. Cuanto más calidad tiene el forraje que yo consumo, o sea, mejor manejo de los pastoreos, mayor producción de carne individual voy a tener, pero todo va a depender también de la carga que yo le imponga a ese sistema. Acuérdense que si yo quiero consumir todo el forraje, es decir, si yo pretendo consumir todo el forraje, y si se acuerdan, las invernadas entran en los otoños, estamos hablando o entrando a hablar de invernadas, y si las invernadas entran en otoño y yo pretendo consumir todo el forraje más barato de primavera con mucha calidad, es decir, las cargas que yo tengo que sostener me van a obligar probablemente a suplementar durante básicamente seguramente el otoño, y probablemente el verano. Pero bueno, eso va a depender de la carga y del inicio de ese sistema. Bueno, otra cosa de las que habla Juan es que no solamente hay que aumentar la carga, sino que también se puede cambiar el sistema, aumentar la producción de carne bajando el tamaño o bajando el peso de faena o el peso de venta de los animales. Esto tiene una razón y habla de cambiar el frame. El frame es el tamaño del animal, el tamaño del animal, y ese tamaño de frame, que en general se mide por la altura al anca. Es decir, bueno, animales, como podemos ver en este gráfico, es decir, animales de frame chico se terminan mucho antes que animales de frame grande. De eso habla Juan. Es decir, si yo incorporo al campo animales de menor tamaño,
corporal que se van a terminar antes, eso implica que en donde había, es un ejemplo, no es real así, pero donde había dos animales de tamaño grande, que si uno lo calcula por lo que comen, el 3% de su peso vivo, dos animales de 400 kilos van a comer 24 kilos de carne, es decir, 24 kilos de materia seca de pasto, es decir, bueno, puedo incorporar tres animales de 300 kilos que probablemente van a consumir lo mismo y en correspondencia se van a terminar en el mismo tiempo o antes, sin con el solo hecho de cambiar el tamaño de mi rodeo. Esa es una de las cuestiones importantes que a veces el productor no se da cuenta. Busca el animal o el novillo inmenso, gigante, es decir, bueno, en un sistema de producción de carne lo que hay que hacer es lograr la máxima rotación de animales en el tiempo. Tratar de que sea en invernadas cortas y vender los animales dentro de ese año de producción. Bueno, seguimos. Y vamos a hablar en particular ahora de la suplementación. Siempre la suplementación va a llevar o va a hacer que sucedan un incremento en los costos de producción, medido siempre en unidad de superficie. Es decir, si yo no suplementaba, obviamente nunca gasté nada. Cuando empiezo a suplementar, mis costos de producción empiezan a aumentar. Cuando yo lo mido de esa manera, hay que evaluarlo y ver si esa decisión tiene un sustento económico. Por lo general siempre tienen sustento, pero hay que tener muy en claro para qué uno lo hace. Una cosa es suplementar para salvar los animales de una situación o de un mal manejo, y otra cosa es una suplementación estratégica y planificada. Las respuestas en la suplementación, en general, si uno las analiza por el aumento de carga o por qué decido suplementar para liberar pasturas o espacio para hacer agricultura, tienen un impacto importante en los sistemas. Por más que mis costos de producción aumenten, el impacto indirecto en el sistema es mucho más importante. Entonces a veces hay que pararse y mirarlo desde ese punto de vista. Juan habla de un 20 o un 30% de aumento de la rentabilidad o de la producción de carne, solamente por el hecho de poder comerme todo este pasto que me sobraba en primavera. Yo manejo altas cargas, ¿sí?, a este nivel, suplemento pensando en comerme toda esta cantidad de pasto. Todo eso hace que tenga un impacto directo del sistema. Sí, esto me obliga a suplementar, eso ya lo voy a saber. En cambio, si yo manejo esta carga, la carga de mirar todo por la ventana, este pasto lo estoy desperdiciando y el sistema probablemente no sea tan rentable. Ahí lo podemos medir con ¿se acuerdan la curva de Mott? Esta curva, bueno, en la curva de Mott lo que podemos ver es que, decía, a medida que la carga es mucho más baja, acá en este eje está la carga y en este eje está la producción individual, y de este lado la producción por hectárea. Voy a decir, bueno, en campos con poca carga, donde voy en invierno y me sobra pasto por todos lados, decir, bueno, los animales están súper gordos, pero la producción por hectárea es baja, ¿sí? En cambio, cuando empiezo a aumentar la carga, la producción empieza a aumentar por hectárea, pero la producción individual empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque hay mucho menos recursos forrajeros para esos mismos animales que están sobre el mismo campo. La idea de este gráfico, de lo que hizo Mott o de la curva de Mott, es encontrar ese equilibrio en el sistema. Así que bueno, es importante tener en cuenta estas cuestiones, porque uno cuando empieza a hacer la invernada tiene que mirarlas. Hay dos aspectos que son muy importantes cuando uno suplementa. Uno es el efecto que puede tener la digestión, de lo que habla Juan, y la sustitución de ese suplemento, de ese forraje, cuando yo doy suplemento.
En general, cuando uno ofrece grano, hay una depresión parcial de la digestión de la fibra, sobre todo en forrajes de mala calidad o de baja calidad, ¿sí? Eso es porque, si se acuerdan la fermentación ruminal, es decir, estas bacterias que son celulolíticas en ese momento, porque están consumiendo forraje con alta cantidad de hidratos de carbono estructurales, ese tipo de flora presente, es decir, cuando yo aporto grano o energía de maíz, es decir, la flora puede cambiar, el pH puede cambiar, por lo cual la digestión de esa fibra va a disminuir porque la población de bacterias va a cambiar. Esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y por esa causa se deprime la digestión de la fibra. Cuando el forraje también es de mala calidad, por ahí lo que más efecto tiene es la suplementación con proteínas, lo dice por ahí abajo, es decir, bueno, esa suplementación con proteína hace que aumente el consumo y aumente las ganancias diarias de peso. Entonces decir, bueno, si tengo forraje de mala calidad, no suplementemos con energía porque voy a perjudicar la digestión de la fibra, pero podemos pensar en un aporte proteico como un speller, un afrechillo, o algún tipo de proteína, la urea inclusive. Cuando el forraje es de muy buena calidad, lo que sucede es que se deprime el consumo. La base es la misma, es decir, bueno, estoy... Bueno, cuando los forrajes son de alta calidad, en realidad, decir, bueno, hay un exceso de proteína y la fibra se digiere porque es con mucha cantidad de hidratos de carbono no estructurales, por lo cual en general el aporte de algún suplemento lo que hace es deprimir el consumo, es lo que se llama efecto de sustitución. Entonces decir, bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno suplementa sobre forrajes de alta calidad va a haber una sustitución importante de ese pasto por forraje, por suplemento. Por lo tanto, decir, bueno, si yo lo hago y tengo que tener en cuenta en el momento en que lo hago, decir, bueno, hay varias limitantes donde, decir, si tengo mucho pasto de mucha calidad, no es necesario suplementar porque voy a estar sustituyendo forraje de calidad. Cuando la cantidad de forraje es escasa, el aporte de suplemento va a ser importante, pero los resultados, los forrajes son de calidad, bueno, lo que pasa es que, bueno, se digiere todo mucho más fácilmente, y cuando los niveles de suplementación son intermedios, hasta el 1%, que es algo muy utilizado del peso vivo, es decir, bueno, el mayor efecto que tiene es el de sustitución. Entonces, si cuando suplementamos sobre forraje de alta calidad, vamos a sustituir parte o en partes iguales el forraje por el suplemento. Entonces, cuando uno suplementa tiene que tener en cuenta en qué época lo hace. Si lo voy a hacer en primavera y vuelvo al cuadro anterior, es decir, no tiene sentido porque la calidad de la pastura es excelente, voy a sustituir voy a sustituir forraje, por lo tanto debería de alguna manera aumentar la carga. La otra alternativa es decir, bueno, utilizarlos en otra época. Cuando se suplementa en condiciones no limitantes, es decir, bueno, ese efecto se llama sustitución. Si doy maíz en primavera, voy a dejar pasto en pie, que me va a cenecer, por lo cual voy a utilizar algo que es más caro en detrimento de la pastura, que es mucho más económica y es mi principal fuente de alimentación.
Un aspecto importante es en estas sustituciones, en los planteos de terminación, cuando uno lo hace sobre pasturas de alta calidad, está sustituyendo casi 1 kilo de forraje por kilo de suplemento. En cambio, cuando lo hago sobre pasturas de pobre calidad o de escasa calidad, por ahí sobre pastoreos en verano, donde la calidad de las pasturas es peor, pues sí, bueno, ese grado de sustitución es mucho menor. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando no tengo pasto, pero es de calidad, esa adición de suplemento, bueno, va a estar de la mano y va a depender de la calidad del suplemento, el impacto que tenga en la ganancia de peso. Otra de las cosas que hizo Juan es decir, bueno, juntó 55 trabajos y los comparó de suplementación sobre pasturas de calidad, que es la que a nosotros nos interesan porque son las que tenemos que aprender a manejar y es la base forrajera. Y en ese cuadro lo que analizó es la eficiencia de la utilización de la suplementación, pero corrigiendo o no corrigiendo la carga sobre el campo, ¿no? Aumentando la carga animal para compensar ese dejar de comer pastura. Ahora cuando la veamos a la tablita, que ustedes la pueden ver antes que yo, en la eficiencia, en lo que es eficiencia de conversión, la primera columna lo que muestra es la eficiencia de conversión sin ajuste de carga, y en la segunda columna cuando la carga es ajustada. Vamos a pasar a la columna a ver si la interpretamos un poco. Son 55 ensayos, siempre con el testigo. Fíjense, los testigos, o sea, sin suplementación, en promedio las ganancias de peso eran de 700 gramos, son muy buenas ganancias, pero a medida que empiezo a suplementar al 5%, al 0,5, al 1% del peso vivo, fíjense que casi una dieta total de maíz, es decir, duplica la ganancia de peso. Pero fíjense en la columna 2 cuántos kilos de maíz, maíz base, maíz de suplemento tengo que dar para producir 1 kilo de carne. Estamos hablando de 80 kilos de suplemento para producir 1 kilo de carne. Ahora, cuando ajusto la carga, esas diferencias se acotan, de 5 a 8 kilos de suplemento por kilo de carne producido por hectárea. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Más adelante están buenas las explicaciones, así que nos vamos a detener un poco más en eso para que logren comprenderlo. Antes vamos a hablar un poquito de la decisión de hacerlo o no. Obviamente el productor o nosotros como asesores lo que vamos a hacer es decir, bueno, realizar un análisis de costo-beneficio. Esta tablita explica muy bien cuáles son las decisiones. Es decir, bueno, si la decisión de implementar la técnica es superior el beneficio económico es superior a lo que me saldría o al costo, es decir, bueno, la decisión va a ser correcta y la voy a tomar. No creo que haya mucho que explicar acá. Así que bueno, vamos a basarnos un poco en que, es decir, las relaciones para sacar estas cuestiones, es decir, bueno, son los precios del maíz, básicamente, que es la base de las raciones, y el costo del kilogramo de carne. Esa es la herramienta que va a utilizar el productor. Es decir, si la relación costo-beneficio, si el novillo, esto es bastante antiguo, ¿no? Pero lo podríamos hacer con valores actuales, es decir, el precio del novillo a 100 pesos y la tonelada de maíz a 10.000, o decir, bueno, esa relación la podríamos sacar, pero vamos a usar este ejemplo, ¿no? Con un precio de novillo de 1 peso por kilo, vamos acá, o acá si quieren, que es la que utiliza Juan, es decir, bueno, con una relación de 75 centavos el kilo de novillo y un maíz a 60 pesos la tonelada, ¿sí? Para producir para producir 1 kilo de carne voy a necesitar 12 kilos de maíz. Esa es la relación. Es decir, bueno, si la conversión está por debajo de esa, mi decisión va a ser tomarlo y hacerlo, ¿sí? Va a ser rentable.
acá tengan en cuenta que no se tienen en cuenta los gastos de comercialización ni los demás gastos, pero bueno, es una resolución simple. Si la cantidad de maíz que le tengo que dar para ganar 1 kilo no supera el precio del kilo, la utilizo. Esto es básico, no tiene en cuenta ni carga ni gastos, lo que sí es una cuenta muy básica. Ahora, cuando yo me voy a mirar otro tipo de análisis, ¿sí? Y lo hace en este pedacito que está acá, si lo quieren leer, así lo pueden interpretar. Dice, en otras palabras, basado en el rango de eficiencia de conversión de los ensayos, el cuadro 2, cuando no se tiene en cuenta la carga, ¿sí? Lo que nos da Juan es la probabilidad de que sin ajustar la carga, o sea, suplementando, pero no aumentando la carga y dejando que el pasto que sobra, porque hay un efecto de sustitución, en el 38 al 51% de las veces la voy a acertar, me va a cerrar el número, ojo, del 38 al 51% de las veces. Eso lo muestra en el cuadro 5. Ahora, lo que nadie se dio cuenta, ¿sí?, es que el cuadro 6 es igual al cuadro 5, por lo cual este resumen, este trabajo tiene un error bastante importante, pero lo voy a buscar y lo voy a conseguir, así que lo vamos a poder analizar. Lo que dice Juan, cuando lo traslada a un aumento de carga, donde él, aparte de suplementar, agrega o adiciona animales para comer el pasto que se sustituye, la probabilidad de ganar dinero aumenta sustancialmente, aumenta mucho. Entonces voy a decir, bueno, hay que tener en cuenta estas cuestiones. Puedo suplementar si el resultado es positivo sin un aumento de carga, y el 50% de las veces en el mejor de los casos. Ahora, si yo mejoro la carga animal, pongo más animales, ese resultado va a ser mucho más importante. Pero recuerden, la tabla 6, el cuadro 6 está bastante mal, está mal. Bueno, como conclusión, lo que podemos hacer es decir, bueno, tomar que hay diferentes factores, diferentes variables que pueden afectar la invernada, sobre todo esta invernada pastoril, que es la que más beneficios económicos trae y la cual es la base de la producción de carne en Argentina. Estas conclusiones, y bueno, el forraje obviamente es un elemento importante dentro de la producción de carne por hectárea, el manejo del forraje y saber las características de cada una de las pasturas y cómo debo manejarlos, que es algo muy difícil, teniendo en cuenta la época del año y teniendo en cuenta el estado fenológico de esa planta, es uno de los factores muy importantes. Otra de las decisiones que uno puede tomar es saber que suplementar a veces tiene sentido y a veces no, sobre todo porque altera factores fisiológicos del animal que hacen que pueda ser perjudicial en el caso de la digestión de la fibra, o que deje pasto que yo podría haber consumido por ese mismo animal, y por lo tanto, si es de muy buena calidad, no justifica la suplementación, y él le agrega un costo económico al sistema de producción. Es decir, bueno, hay que tener en cuenta que si suplemento pasturas de muy buena calidad, voy a sustituir forrajes, y que es muy importante aumentar la carga en ese caso, que es lo que da mejores beneficios. Otra de las cuestiones que habla Juan es si, bueno, se puede aumentar la producción de carne no solo con suplementación, sino cambiando el frame o el tamaño de mis animales a través del frame, y que tenemos herramientas para poder hacer los análisis, y un análisis de costo-beneficio muy sencillo, como saber el precio de la tonelada del maíz o el precio del kilo de mi ración y el peso o el precio del novillo en pie, son factores que pueden hacer que pueda hacer un cálculo simple y rápido y establecer si es beneficioso o no hacer la suplementación. Así que bueno, de eso un poco habla el trabajo. Espero que les sirva un poco más la explicación, y bueno,
espero consultas, preguntas, estoy a disposición de ustedes. Un abrazo grande, cuídense un montón y bueno, a trabajar.